Ok, supongamos que tú escribes un número a mano, digamos un 5, ¿sí? Tú le tomas una foto a ese escrito, a ese número, le tomas una foto, guardas, conviertes la imagen en un cierto archivo, ¿sí? Para que lo puedas almacenar en el computador. Y tú quieres que una red neuronal aprenda a detectar ese número, el número 5. Es decir, tú quieres que cualquier imagen de ese número, representando ese número, en especial si es escrito a mano, ¿sí? Lo digitalizamos, pero tú lo escribiste a mano alzada. Tú quieres que esa red neuronal aprenda a identificar todos esos números 5 que son escritos, ¿sí? Como ustedes saben, cada quien tiene una manera diferente, un tanto diferente, ¿no? Hay como ciertas matices en cómo uno escribe, ¿sí? Cualquier número, cualquier letra, cualquier carácter. El 5 pues no es la excepción, ¿no? De pronto hay personas que eh, escriben el 5 con una curva bien pronunciada, otras de otra manera, y así, pues, en términos generales. Entonces, a una red neuronal tú la alimentas con muchos datos, ¿sí? Estos datos vienen siendo las neuronas, por, así se les llama. Eh, Tú esta red neuronal la vas alimentando con muchas imágenes de ese número 5, ¿sí? Con muchas imágenes, ¿sí? Este, esta red neuronal es simple y sencillamente una estructura matemática, ¿sí? Que hace muchísimos cálculos matemáticos complejos debajo del capó, por así decirlo. A lo que entiendo yo, esta red neuronal trata como de imitar la manera en cómo el cerebro humano eh, aprende a identificar ciertos patrones, ¿sí? Como de pronto tú, siendo humano, cuando alguien escribe un 5, ustedes saben que cada quien tiene una manera un tanto distinta de escribir un número o una letra, un carácter, pero logras identificar, generalmente logras identificar que ese 5 es un 5, ¿no? Aunque tú lo escribas un tanto distinto. Pues con con el entrenamiento, porque este es un entrenamiento, sí, es para entrenar a una a una cierta estructura para que aprenda a identificar patrones, ¿no? Tú de los datos, o sea, de los datos que tú le das, que tú le alimentas a esa red neuronal, a esa estructura matemática, por debajo del capó, este, esa estructura empieza a identificar patrones, ¿sí? Por ejemplo, ah, debajo del capó hay, hay capas, ¿sí? De hecho, una red neuronal se, se divide por tres capas. Una se llama la capa de entrada, ¿sí? Es la capa en la cual tú ingresas los datos, ¿sí? La capa en la que tú alimentas de datos a esta estructura matemática, a esta red neuronal. Del otro extremo
tienes la capa de salida. La capa de salida van a ser los resultados que esta red neuronal genere. ¿Sí? De todo este entrenamiento van a ser los resultados que esta red neuronal te entregue. Volviendo al ejemplo del número 5, ¿sí? En esta capa de salida vas a tener, habíamos dicho que un dato es una neurona, vas a tener 10 neuronas en la capa de salida, vas a tener 10 datos, ¿sí? Cada dato va a representar un dígito, del 0 al 9, ¿sí? Y cada dato, cada neurona va a tener un cierto porcentaje. Es decir, si tú haces el proceso de forma correcta, si tú entrenas correctamente a esta red, adivina qué. Entre todos los dígitos que se representan, sí, del 0 al 9, habíamos dicho que queremos que esta red neuronal aprenda a identificar cuando le pasemos un 5 como dato de entrada, ¿sí? Entonces, nuestra chamba va a ser que esta red neuronal logre identificar con el más alto porcentaje posible esta neurona, este dato que es el 5. Recuerden, son 10 neuronas, 10 datos, del 0 al 9. Queremos que el 5, entre todos queremos que el 5 sea el que tenga el más alto porcentaje, ¿sí? Y también de qué va a depender, o sea, por qué otros, en este caso, en este ejemplo, por qué otros dígitos también saldrían con cierto porcentaje, eso de qué depende. Va a depender mucho de, por ejemplo, qué tanta semejanza hay en la forma en cómo se escriben otros números. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestra red aprenda a identificar el número 3, de pronto si logramos que el 3 tenga el mayor porcentaje de probabilidad para que nuestra red lo identifique, y supongamos que quien le sigue muy de cerquitas es el 8, ¿sí? Porque pues ustedes saben que el 3 generalmente pues es así y el 8 generalmente es así, ¿no? Hay como una serie de curvitas, ¿no? Que se relacionan entre el 3 y el 8 generalmente, ¿sí? O sea, va a depender mucho, o sea, la chamba de esta red neuronal es precisamente identificar esos patrones, esas curvitas, esas líneas, esas formas, ¿sí? Pero ojo, o sea, no está exenta, no está exenta de errores, o sea, en el proceso, o sea, lo que había comentado, ¿no? Que tenemos que la red neuronal se divide en tres, en tres capas: la de entrada, la de salida y la capa oculta. La capa oculta es a lo que yo me refiero cuando digo el proceso matemático que se está haciendo debajo del capó, ¿sí? La capa oculta pues es donde, por así decirlo, ocurre la magia, ¿no? Donde ocurre este proceso matemático en que pues los datos que tú le ingresas
Ah, vaya, espero no estar equivocándome hasta este punto del video. Em, Tú le metes los datos. Tú a la red neuronal le metes esos datos a través de la capa de entrada. En la capa oculta, entonces lo que ocurre es, vamos a identificar patrones, ¿no? ¿Cuántas capas hay generalmente en una capa oculta? Eso va a depender de qué tipo de dato quieres que tu red neuronal aprenda a identificar, ¿no? Pueden haber 3 capas ocultas, pueden haber 4 capas ocultas, pueden haber 100 capas ocultas, y cada capa oculta también puede tener una n cantidad de datos o n cantidad de neuronas. Estas capas ocultas se conectan entre sí, se van conectando entre sí. O sea, la neurona de una capa oculta se conecta con otra neurona de otra capa oculta, ¿sí? de la que está al ladito. Hacen una conexión, ¿sí? Es una conexión matemática, lo que yo entiendo, si mal no estoy, es el peso de esa relación que hay entre un dato y el otro dato, entre una neurona y otra neurona, ¿no? Y también, pues, cada capa tiene una determinada chamba. Por ejemplo, la primera capa, su chamba es identificar patrones en las curvas, ¿no? Entre cada dato que tú le vas pasando. La chamba de la segunda capa es identificar las líneas rectas que pueden haber, ¿no? Y se van relacionando y te va generando, y esta estructura matemática, esta red neuronal, te va generando resultados que tú identificas, que tú vas analizando, tú vas siguiendo de cerca el proceso, ¿sí? Si tú detectas que de pronto genera un resultado que es erróneo, regresas en el proceso y modificas ese dato con el cual se entrenó, o ingresas un dato nuevo, ¿sí? Para hacer que el, para hacer que los datos que arroje en la capa de salida sean los que tú esperas. Y más o menos a gran escala es lo que viene siendo una red neuronal. Una red neuronal, pues, eh, es parte de una red neuronal es parte eh, de todo un proceso con el cual se entrenan modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Modelos de inteligencia artificial de todo tipo, ya sea ChatGPT, ya sea Gemini, ya sea cualquier modelo de inteligencia artificial. O también por ejemplo, bueno, aquí yo voy a poner aquí mi cosecha. No, de hecho, hasta este punto todo lo que yo digo pues es lo que yo entiendo, así que no tampoco tomen esto como la verdad absoluta, no. Pero por ejemplo, eh, en cierta medida yo creo que esto también está relacionado con otras, vaya, con otros aspectos que es la inteligencia artificial. O sea, eso está fuertemente relacionado, ¿sí? Está fuertemente relacionado. Por ejemplo, no sé si ustedes han detectado que cuando tienen fotos de una persona en particular en su álbum, en su aplicación de fotos, en su teléfono, ¿sí? Hay un algoritmo o hay una sección donde aparecen, donde se agrupan las fotos de una cara de una persona en particular, ¿sí? Y esto que tú no le pones ninguna etiqueta ni nada, es el mismo eh, teléfono, ¿sí?
porque el teléfono por dentro tiene un procesador que está dedicado a tareas de aprendizaje automático, ¿sí? De tipo inteligencia artificial, ¿sí? Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? En este caso eh, se detecta un rostro en particular, ¿sí? Detectan patrones similares en la forma de su mandíbula, de su cabello, de sus ojos, las relacionan y las agrupan. No sé si me estoy explicando hasta este punto. Más o menos por ahí es como generalmente se entrena un modelo, X modelo, N modelo de inteligencia artificial. Y algo como yo lo entiendo, o sea, no es que yo tenga conocimiento realmente en cómo funciona el cerebro humano, trata de emularlo.